Eu tô cansado de ver jovem de 15, 16 anos matar, roubar, destruir, estuprar. Chega lá e ser solto por causa do estatuto do ECA. Eu estudei pra ser polícia, pô. Ninguém me colocou aqui, não. Somos seres humanos, pô. Se sacrificando. Eu tô vindo aqui, pô. Eu posso perder meu emprego. Eu posso perder meu emprego. Em momento nenhum eu tive medo de alguma covardia. Eu não quero expor meus filhos. Mas eu fui acusado até de estupro. Eu trabalho. Ah, cara. Entendeu? Eu sou honesto. Você não tem que se preocupar comigo, não, pô. Por que eu tô incomodando falando a verdade? É que a única maneira que o cara não volta a cometer crime é quando ele morre. É quando ele morre, porra. É quando ele morre. Diego Correa, más conocido como Soldado Correa, era una figura legendaria en el panorama policial de Bahía. Con un carácter impetuoso y una determinación inquebrantable, se destacó entre sus compañeros por el coraje con el que enfrentaba a los criminales que dominaban las calles de las favelas de Bahía. El nombre de Correa era temido no solo por los traficantes de armas, drogas y controladores de territorios, sino también por sus propios colegas de uniforme, que veían en él un líder irreprochable. Se convirtió rápidamente en una figura destacada dentro de la Policía Militar de Bahía, reconocido por su actitud decidida y su habilidad para enfrentar las más violentas facciones criminales. Desde joven, Correa conoció la dureza de las calles y la ausencia de un Estado presente en las comunidades más vulnerables. En un entorno donde la ley no alcanzaba, donde las facciones controlaban las áreas y el tráfico de drogas era el principal negocio, Correa no tardó en decidir que la única forma de combatir el crimen era enfrentarlo con toda la fuerza posible. Así se unió a la Policía Militar, sabiendo que su lucha iba mucho más allá de la mera detención de delincuentes. Su misión era erradicar las estructuras criminales que aterrorizaban a los más pobres. Durante sus años en la fuerza, Correa no solo se destacó por sus resultados en la lucha contra las facciones, sino por su enfoque radical en el combate. Mientras otros policías seguían estrategias más tradicionales, él apostaba por un enfoque directo y violento, convencido de que solo con la fuerza bruta podría destruir las redes criminales. Esta postura lo llevó a ser una figura temida en las favelas, especialmente en lugares como el Complejo de la Maré, controlado por bandas de traficantes de drogas. Correa no temía enfrentarse a los narcotraficantes armados hasta los dientes, y más que una figura de autoridad, se convirtió en una amenaza palpable para los criminales que operaban sin restricción alguna. No obstante, su agresividad y su disposición a usar la fuerza de manera directa lo colocaban en conflicto con otros miembros de su propia institución. Si bien muchos lo consideraban un héroe y lo veneraban por su tenacidad en la lucha contra el crimen, también había quienes pensaban que su enfoque excesivamente violento podría ir en contra de los valores fundamentales de la policía militar, como la disciplina y el respeto por la ley. El soldado Correa no creía en la lentitud del sistema judicial ni en las formalidades legales que, según él, solo favorecían a los criminales. En su mente, el único modo de hacer justicia era a través de la acción inmediata y contundente, sin dudar. Correa, sin embargo, no solo luchaba contra las facciones, también luchaba contra un sistema que no siempre estaba de su lado. Sus métodos y su visión del orden eran tan agresivos como efectivos, pero a medida que su figura tomaba fuerza, también lo hacía la polémica que generaba en torno a su estilo de trabajo.
La policía, como institución, se enfrentaba al dilema de cómo equilibrar la brutalidad contra los criminales con la necesidad de mantener la integridad y el respeto dentro de la propia fuerza policial. Para Correa, la pregunta nunca fue sobre la moralidad de sus métodos, sino sobre el resultado final: lograr un Brasil libre de las facciones criminales. Con el tiempo, Correa se convirtió en una especie de ícono, no solo dentro de la policía militar de Bahía, sino también en las redes sociales. Su figura de hombre imparable que luchaba contra el crimen se proyectó más allá de las calles. En sus publicaciones y videos, Correa compartía su visión de la lucha policial, sus puntos de vista sobre la violencia en Brasil y su convicción de que el combate al crimen no podía seguir los métodos tradicionales. Esta popularidad, sin embargo, lo llevó a una situación peligrosa. La exposición pública de sus ideas lo convirtió en una figura polarizante, tanto dentro de su propia institución como en la sociedad en general. La imagen de Correa como héroe popular empezó a chocar con la realidad de un sistema que no podía permitirse la anarquía. El auge de Correa no fue solo el de un héroe del pueblo, sino también el de un hombre cuyo ego y determinación lo llevaron a enfrentar la realidad de la violencia de manera radical. Su lucha no solo era por la seguridad de las comunidades, sino también por su propia percepción de justicia, una justicia que, en sus ojos, no tenía cabida para la duda ni para las concesiones. Correa se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideraban la última esperanza de una policía capaz de hacer frente a los crímenes más violentos y organizados. Pero también representaba los peligros de una mentalidad que pone en duda las normas fundamentales que rigen la actuación de las fuerzas del orden en un Estado de Derecho. Correa fue, sin duda, un hombre que dedicó su vida a la lucha contra el crimen, pero su historia también nos invita a reflexionar sobre los límites de la violencia en la búsqueda de la justicia. ¿Es posible derrotar al crimen sin perderse a uno mismo en el proceso? ¿Es válida la justicia cuando se aplica fuera de los límites de la ley? El soldado Correa, aunque admirado por algunos y temido por otros, terminó convirtiéndose en la viva prueba de la fragilidad de esos límites. La condena de Diego Correa fue un golpe que sacudió las bases de su carrera y su figura pública. Después de años de ser considerado un defensor imparable de la justicia y de las comunidades afectadas por el crimen organizado, el soldado Correa pasó a convertirse en una figura polarizadora, cuyas acciones y palabras desataron una serie de reacciones en su contra. El mismo hombre que había sido admirado por su valentía y determinación en la lucha contra las facciones, ahora se encontraba bajo el escrutinio de la sociedad y la propia institución policial. Correa, que se había ganado la admiración de muchos por su firme postura en el combate al crimen, hizo una serie de declaraciones que lo pusieron en una situación extremadamente delicada. En una entrevista en el podcast Fala Glauber, en 2023, el soldado Correa realizó comentarios que fueron considerados por las autoridades como una apología a la violencia y un ataque directo a la figura del ministro de Justicia, Flavio Dino. Durante la conversación, Correa acusó al ministro de tener relaciones con los traficantes del complejo de la Maré y sugirió que el ministro, con la ayuda de estos traficantes, sacaba armas de la zona controlada por las facciones. Él entra en la Maré, ¿no? Lo tiene como amigo, como cercano, ¿no? Él va con el coche, con una caja, pide las armas del traficante, ¿no?, para ponerlas encima de la caja y sacar las armas de los traficantes de la Maré. Todo bien, ¿no? Ministro Dino, afirmó, haciendo acusaciones tan serias que sacudieron las redes sociales y colocaron su nombre en los titulares de los medios. Estas palabras fueron vistas no solo como un ataque personal al ministro,
sino también como una grave violación de los principios de la policía y la moralidad institucional. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. La policía militar de Bahía se vio obligada a tomar medidas drásticas. La condena de Correa por apología a la violencia y letalidad policial, así como por ofensas al ministro, fue inevitable. De acuerdo con la decisión judicial, su comportamiento estaba grave, afectando la jerarquía y disciplina institucional y manchando la imagen y los valores de la corporación. Estas fueron palabras que marcaron el principio de un cambio irreversible en la trayectoria de Correa. La condena fue de 30 días de prisión, pero las repercusiones fueron mucho más profundas. Mientras la sociedad se dividía entre aquellos que apoyaban a Correa y los que lo repudiaban por sus palabras, la policía militar no podía ignorar que sus acciones ponían en riesgo la estabilidad de la propia institución. En un sistema como el de la policía militar, donde la disciplina, el respeto a la autoridad y la legalidad son esenciales, las declaraciones de Correa representaban una violación a las normas fundamentales que sostenían la estructura misma de la institución. Aunque su lucha contra las facciones era efectiva y reconocida, su postura despectiva hacia las autoridades y su incitación a la violencia le valieron no solo la condena judicial, sino también la pérdida de muchos de sus seguidores y aliados dentro de la policía. El hecho de que Correa fuera condenado por ofender a un ministro de alto rango, en lugar de ser aplaudido por muchos por su valentía en el combate al crimen, demostró una de las contradicciones más graves en su carrera. Su apología a la violencia, su llamado a la justicia inmediata y su desdén por la legalidad que sostenía su trabajo se convirtieron en los puntos más vulnerables de su carrera. Los ataques verbales y la exaltación de la violencia, en un país donde la policía a menudo ya está en el centro de una crítica por el uso excesivo de la fuerza, hicieron de Correa un blanco fácil para aquellos que veían en su comportamiento una amenaza no solo para la imagen de la policía, sino también para la democracia y el Estado de Derecho. Para muchos, Correa era el símbolo de un policía que se había desviado del camino de la ética y la legalidad, cruzando una línea peligrosa entre la justicia y la venganza. Mientras tanto, para sus seguidores más fervientes, él representaba la resistencia contra un sistema que se sentía impotente para frenar la violencia creciente. Esta división en la percepción de Correa se reflejaba no solo en las calles, sino también dentro de la propia policía, donde algunos veían en él a un líder que luchaba por lo correcto, mientras que otros lo consideraban una amenaza para la estructura misma de la fuerza policial. La condena de Correa no fue solo una cuestión legal, fue un reflejo de los límites que existen en el ejercicio de la autoridad y del poder en una sociedad democrática. ¿Hasta qué punto la policía debe actuar con fuerza? ¿Cuándo la justicia se convierte en un acto de venganza? Estas fueron preguntas que los comentarios de Correa desataron y que muchos en la policía militar ahora se veían obligados a responder. Las repercusiones de su condena y su caída en desgracia también abrieron un debate más amplio sobre el uso de la violencia en la lucha contra el crimen. ¿Debería la policía recurrir a medidas más duras y agresivas, como las que Correa proponía, o la violencia solo alimenta un ciclo de impunidad y represalias? ¿Cómo se equilibran la necesidad de justicia y la responsabilidad institucional cuando el enemigo es tan poderoso y despiadado como el crimen organizado? La figura de Correa, que antes se erguía como un símbolo de valentía y determinación, pasó a convertirse en un ejemplo de los riesgos de perderse en la lucha contra el crimen. Mientras la sociedad y las autoridades continuaban evaluando su legado, Correa enfrentaba un futuro incierto. Su historia, marcada por la controversia y la condena,
dejaba una pregunta flotando en el aire. ¿Es posible vencer al crimen sin perder la moralidad en el proceso? La condena de Diego Correa fue un punto de inflexión crucial en su vida y carrera. Después de ser considerado un modelo de valentía y determinación en la lucha contra las facciones criminales, su nombre se convirtió en sinónimo de polémica y controversia, mientras que algunos seguían viéndolo como un defensor de la justicia y un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a la población. Otros empezaron a cuestionar si su enfoque había cruzado la línea entre lo que es correcto y lo que es un abuso de poder. La condena por apología a la violencia y letalidad policial no solo reflejó un fracaso personal, sino también un choque profundo con las normas y valores de la propia policía militar de Bahía. Antes de los eventos que lo llevaron a la cárcel, Correa disfrutaba de un creciente respaldo popular, especialmente en las redes sociales, donde sus seguidores lo veían como un soldado imparable, dispuesto a luchar por un Brasil libre de las facciones. Sin embargo, a medida que sus palabras se tornaban cada vez más radicales y sus acciones más extremas, su popularidad pasó de ser un activo positivo a una carga peligrosa. La condena judicial y la descalificación pública por parte de sus superiores fueron solo el principio de su caída. Lo que antes se consideraba una postura valiente comenzó a percibirse como una amenaza no solo para el sistema judicial, sino también para la misma estructura institucional de la policía. El juicio que le fue impuesto por ofensas al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, marcó el inicio de un proceso de aislamiento para Correa. Lo que parecía ser una discusión legítima sobre la lucha contra el crimen se transformó en una serie de comentarios incendiarios y acusaciones que lo pusieron en una posición de vulnerabilidad, tanto profesional como legalmente. Durante el podcast Fala Glauber, donde Correa hizo las declaraciones que lo llevaron a la condena, muchos de sus seguidores lo vieron como un hombre valiente que no temía enfrentarse a las autoridades. Sin embargo, sus comentarios sobre las relaciones del ministro Dino con los traficantes del complejo de La Maré, además de sus discursos sobre el uso de la fuerza letal, fueron vistos como un cruce de la línea entre la justicia y la venganza. A medida que las críticas aumentaban, Correa comenzó a perder el apoyo de la misma institución que lo había respaldado durante años. En la policía militar, el respeto por la jerarquía y la disciplina es fundamental. Las declaraciones de Correa no solo dañaron su relación con los superiores, sino que también pusieron en entredicho la moralidad y la ética policial. Para muchos de sus compañeros, su postura radical representaba una amenaza para el orden y la legitimidad de la policía. Se estaba convirtiendo en una figura que no solo desafiaba al crimen, sino también a la estructura misma de la institución en la que trabajaba. Este dilema se agravó aún más con su presencia creciente en las redes sociales, donde, lejos de ser el protector de la ley, su figura se transformaba en la de un hombre que, incluso en su lucha por la justicia, se había alejado de los valores fundamentales de la policía. El soldado Correa ya no era solo un defensor de la ley, sino un hombre cuya imagen y reputación se veían socavadas por sus propias palabras y actos. Mientras que las facciones y los traficantes que él había combatido seguían siendo su enemigo principal, la nueva batalla que enfrentaba era interna, la lucha por mantener su lugar en la policía militar y en la sociedad. Si bien seguía siendo un héroe para muchos, cada vez era más evidente que sus métodos, su falta de respeto por la ley y su tendencia a tomar la justicia en sus propias manos lo habían colocado en una posición insostenible. La condena por apología a la violencia
Además de la dura reprimenda que recibió de sus superiores, no solo significaba una pérdida de prestigio, sino que también le costó la lealtad de algunos de sus compañeros más cercanos. Para muchos, Correa había cruzado una línea de no retorno, donde la lucha por la justicia se había convertido en un acto de rebeldía contra el sistema que él mismo juró defender. La brutalidad de sus palabras y la defensa de la letalidad como respuesta al crimen fueron vistas como una amenaza al orden público, y la sociedad comenzó a preguntarse si, al final, sus actos heroicos no eran más que una versión distorsionada de la justicia. En este escenario, la imagen del soldado Correa, el hombre que había sido la punta de lanza en la lucha contra el crimen organizado, se desvaneció rápidamente. Lo que había comenzado como una batalla legítima para proteger a la población y garantizar la seguridad, se transformó en una lucha personal por mantener su identidad dentro de un sistema que ya no lo aceptaba. Cada acción, cada declaración, lo alejaba más de lo que él había creído que era su misión: servir a la ley y proteger a los inocentes. Su historia es un testimonio de las tensiones inherentes al combate contra el crimen en un sistema donde la moralidad y la ética a menudo se ven socavadas por la violencia y la desesperación. En un país como Brasil, donde las facciones y el crimen organizado tienen una influencia tan profunda, la figura de un policía como Correa se vuelve aún más compleja. Es un recordatorio de que, en la lucha contra el crimen, la línea entre el héroe y el villano puede ser increíblemente delgada, y que los métodos más radicales, aunque efectivos a corto plazo, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Correa no es el único policía que se ha enfrentado a estos dilemas, pero su historia sirve como un espejo de los desafíos que enfrentan aquellos que, en su lucha por hacer justicia, pueden perderse en el proceso. La condena de Correa fue solo el principio de una caída más profunda, una que lo dejaría enfrentando no solo a los criminales, sino también a sus propios demonios internos. La historia de Diego Correa, el soldado Correa, es mucho más que la de un policía que luchó valientemente contra el crimen organizado. Es un reflejo de las tensiones y contradicciones inherentes al sistema de seguridad pública en Brasil, un país donde el crimen organizado tiene una influencia profunda y donde la violencia y la impunidad parecen ser parte de la realidad cotidiana. Correa se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideran una resistencia necesaria frente a la creciente violencia, pero su caída también expuso las grietas de un sistema que no siempre sabe cómo equilibrar la fuerza con la ética y la legalidad. Para Correa, la lucha contra el crimen no podía limitarse a una batalla tradicional, siguiendo los métodos convencionales de la ley. Su creencia de que el combate al crimen debía ser inmediato y letal lo llevó a adoptar tácticas radicales, donde la violencia era vista como una respuesta legítima ante un enemigo que él veía como imparable. Pero en el proceso, su enfoque comenzó a convertirse en un problema mayor, no solo para la sociedad, sino también para la propia policía militar. Las líneas entre la justicia y la venganza, entre el cumplimiento de la ley y la ley de la selva, se difuminaron hasta el punto de que Correa se encontró atrapado entre las expectativas de la sociedad y las limitaciones del sistema en el que trabajaba. Cuando el soldado Correa fue condenado por apología a la violencia y por sus comentarios despectivos hacia el ministro de Justicia, Flávio Dino, su carrera dio un giro irreversible. Lo que parecía ser una postura valiente y combativa contra el crimen organizado, ahora se veía como un desafío a las autoridades, un ataque a la institucionalidad del Estado. Para muchos, la condena de Correa
representó una victoria para la moralidad y la justicia, un recordatorio de que la violencia policial no debía ser una herramienta válida en la lucha contra el crimen. Sin embargo, para otros, Correa seguía siendo un símbolo de la resistencia contra un sistema que se sentía impotente frente al poder de las facciones criminales. El legado de Correa no puede ser comprendido simplemente como el de un policía valiente que luchaba contra el crimen. Su historia es una reflexión profunda sobre los límites de la violencia en la lucha por la justicia. En un país donde las facciones controlan territorios enteros y donde la corrupción y la impunidad parecen reinar, muchos se sienten atrapados entre el deseo de hacer justicia y la incapacidad de actuar dentro de un sistema que a menudo parece no ser suficiente. La figura de Correa se convirtió en un espejo de esos dilemas, un recordatorio de que la lucha por la seguridad y el orden no es solo una cuestión de coraje, sino también de responsabilidad y respeto por los derechos humanos. La condena de Correa y las controversias que generaron sus declaraciones abrieron un debate más amplio sobre el papel de la policía en Brasil. ¿Hasta dónde debe llegar la fuerza de un policía para combatir el crimen sin cruzar la línea que separa la justicia de la brutalidad? ¿Es justificable la violencia policial cuando el enemigo parece más fuerte que el propio Estado? Correa creía que la única forma de acabar con el crimen organizado era enfrentándolo con la misma ferocidad con la que las facciones atacan a la sociedad. Pero al hacerlo, terminó cruzando una línea peligrosa que lo alejó de la ética y la moralidad que debería guiar a cualquier cuerpo policial. El soldado Correa representó una respuesta desesperada a un sistema que, para muchos, es ineficaz para lidiar con el crimen organizado. Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha contra el poder de las facciones, pero también en un recordatorio de los peligros que surgen cuando la violencia se convierte en la única respuesta a la injusticia. En la búsqueda de una solución rápida y efectiva, Correa perdió de vista los principios fundamentales que deben guiar la labor policial: el respeto a la ley, a los derechos humanos y a la institución misma. Ahora, mientras la figura de Correa sigue siendo debatida, su legado se convierte en una enseñanza sobre los riesgos de recurrir a la violencia sin contemplaciones y sobre los límites de la fuerza en una sociedad democrática. La historia de Correa nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la violencia en Brasil y cómo el sistema de seguridad pública puede equilibrar la justicia con el respeto a las normas. La lucha contra el crimen no debe convertirse en una guerra donde las reglas son ignoradas, sino en un esfuerzo colectivo para restaurar la paz y la seguridad de manera ética y responsable. El soldado Correa fue, sin duda, un hombre de coraje y determinación, pero también un hombre que pagó un precio por sus elecciones. La historia de su vida es un recordatorio de que, incluso en la lucha más noble, no se puede perder el respeto por los principios que nos definen como sociedad. Correa, en su afán de hacer justicia, terminó enfrentando no solo a las facciones, sino a las propias reglas de su institución, a la moralidad y a la ética que deberían guiar a cualquier servidor público. Su historia, marcada por la controversia y la condena, nos muestra que la justicia, por más noble que sea la intención, debe siempre ser guiada por la ley y los principios democráticos.